Dice que no me conoce. Querida, no puedo creer que por fin no llegó el día. Tú estás bailando y no quiero que termine este día. Seguimos en esta tarde de día a día. Hoy es martes, pero mañana miércoles 13 de octubre es un día particular porque es el Día Mundial de la Trombosis y por tal motivo vamos a recibir a Cecilia Guillermo, doctora. Buenas tardes, muchísimas gracias. Hola, muchas gracias por invitarnos y poder hablar de este tema que nos preocupa bastante, sí. Contame primero qué es la trombosis. Bueno, para muy quien, bien. no, o sea, yo creo que escucharse se escuchó, incluso en un momento me acuerdo que cuando yo era más jovencita se hablaba de las pastillas anticonceptivas, que hablaremos en un ratito, pero no sé si la gente sabe exactamente qué es la trombosis. Bueno, ese es un punto muy interesante y es uno de los objetivos de la organización de la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis, el dar a conocer qué es la trombosis, porque en realidad hace unos cuantos años ya se hizo una encuesta a nivel mundial sobre cuánto sabe la gente de trombosis y la gente sabe bastante de lo que es la diabetes, la hipertensión arterial, incluso la trombosis arterial, porque sabe lo que es un infarto agudo del miocardio o lo que es un accidente cerebrovascular. Pero ¿qué es una trombosis venosa? Una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar no es claro. Y entonces uno de los objetivos de esta campaña es que la gente lo conozca. Y bueno, y la trombosis, como el nombre lo indica, es la formación de un trombo o coágulo en una de las grandes venas, por ejemplo de las piernas o en el pulmón, y eso interrumpe la circulación. Bien. La sangre tiene que retornar desde la periferia hacia los pulmones para oxigenarse. Imagínense que es un flujo difícil porque hay que venir contra la gravedad. La sangre tiene que fluir fácilmente para que llegue de nuevo. Si se produce un stop, un trombo, y no puede ascender o no puede generarse ese intercambio de oxígeno a nivel pulmonar, surgen los síntomas correspondientes, ¿no? Claro, y en realidad también digamos, el peligro de la trombosis es que se puede generar en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Exactamente, sí, se puede generar en cualquier parte del cuerpo, aunque las más frecuentes son en las piernas, justamente por un tema de gravedad. Es muy difícil, claro, que vuelva tiene que la volver, sangre, claro. Entonces si tenemos algunos factores de riesgo para que dificulten ese retorno, se puede generar ahí la trombosis venosa profunda a nivel de una pierna. Y el riesgo es que se desprenden los coágulos y viajan hasta el pulmón. Se interrumpe la circulación a nivel pulmonar, generando lo que es la embolia pulmonar, que es una situación mucho más grave, a veces que puede con ser riesgo dramática, de vida. ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. ¿Por qué se genera ese trombo? Bueno, la trombosis es una enfermedad multifactorial, ¿no? Es decir, uno a lo largo de la vida va acumulando riesgos como para que finalmente se desencadene la formación de un coágulo. Primero que nada, la trombosis aumenta con la edad. Es una enfermedad mucho más frecuente en los pacientes con más años. A partir de los 60, 70 años es más frecuente. Sin embargo, como decíamos, hay todos otros factores de riesgo que se pueden sumar. Primero, todo lo que tiene que ver con los hábitos, ¿no? La obesidad, el sedentarismo. Mantenerse bien hidratado es fundamental porque tenemos que hacer que la sangre fluya. Y entonces estamos bien hidratados, eso va a ayudar. El cigarrillo contribuye a la trombosis. Y después, bueno, en las mujeres tenemos varios momentos a lo largo de la vida en relación a cambios hormonales, que son las hormonas. Las hormonas. Las hormonas maravillosas. Exacto. El uso de anticonceptivos orales cuando uno es más joven, el embarazo, el puerperio, que son las semanas posteriores al nacimiento del bebé. Y la menopausia, cuando se utilizan hormonas para sustituirlas y evitar o mejorarnos los síntomas relacionados a la menopausia. Claro, en algún momento se hablaba de que si tenías si eras mayor de determinada edad y tomabas anticonceptivos y además fumabas, tenías que tener mucho cuidado, ¿no? Porque justamente podía ser como un súper factor de riesgo. Exacto, eso es así. Digo, si vos vas sumando factores de riesgo, la posibilidad de generar una trombosis
se hace mayor. Y bueno, y también hay enfermedades, ¿no? El cáncer, las enfermedades malignas condicionan un aumento de riesgo para trombosis. Y eso es muy importante que el paciente lo sepa, porque el cáncer en este momento es una enfermedad que tiene tratamiento, que se puede curar en muchas situaciones, o por lo menos puede tener una larga sobrevida con muy buena calidad de vida. Si intercurre un evento como una trombosis además de la enfermedad, es un problema para el paciente, y realmente por eso queremos también que el paciente conozca esta enfermedad y pregunte a su médico qué riesgo tiene para generar trombosis. Claro. Que realmente tome una actitud proactiva, sobre todo cuando tiene una enfermedad como las enfermedades malignas, o cuando ingresa al hospital, que es un gran factor de riesgo. Me imagino que por la quietud, ¿no? Por estar en la cama. Fundamentalmente por eso, por la inmovilización. Está 3 días en cama, sin derecho, como decimos nosotros, sin derecho a desplazarse al baño, es mucho reposo. La sangre queda absolutamente estancada. Se trata del movimiento de la sangre. Hay que hacer que la sangre se mueva. ¿Qué pasa con el COVID? Bueno, el COVID de hecho puso sobre la mesa un poquito la trombosis, porque primero que nada, todas las infecciones, la infección, la inflamación, tiene una gran relación con la trombosis también, es un activador de la trombosis. Si nosotros sumamos que la mayoría de estos pacientes, la mayoría no, pero que un porcentaje de estos pacientes requirieron internación, y muchos en cuidados intensivos, se suman muchos riesgos, y es muy frecuente la trombosis relacionada a COVID, sobre todo en el paciente internado en cuidados intensivos, ¿no? Bien, bien. ¿Y la vacuna y la trombosis? Bueno, sí. Porque creo que en algún momento escuché algunos rumores que nunca los se chequearon, pero no sé. Sí, COVID dio mucho que hablar. Dio mucho que hablar. Sí. No, y además generó una situación muy particular, porque hubo que generar conocimiento en vivo. Claro. Es decir, no es algo que ya sabíamos y que había que aplicar, había que aprender sobre el momento, y con las vacunas sucedió lo mismo. Y en realidad sí, cuando se comenzó a utilizar algún tipo de vacuna, hay muchos tipos de vacunas. Hay un montón de ofertas, ¿cierto? Exacto, con las vacunas que utilizaban adenovirus, que son la AstraZeneca y la Johnson & Johnson, sí se vio la aparición de un tipo de trombosis muy particular, porque no es ni en las venas de las piernas, ni en los pulmones, sino que se presentó a nivel de los senos venosos cerebrales, que es una trombosis poco frecuente, en mujeres menores de 55 años. Ese fue como el primer escenario. Ahí fue cuando en marzo se detuvo la... En la AstraZeneca me acuerdo que fue una vacuna que de hecho se sacó de circulación y sí, en marzo se detuvo la vacunación, se examinó profundamente todos los pacientes que presentaron estos casos, y se vio que era en realidad una trombosis diferente, porque está relacionada a la generación de unos anticuerpos contra las plaquetas, que tienen que ver también con la coagulación. Es muy particular el fenómeno, pero la frecuencia, el riesgo de tener una trombosis de este tipo es tan baja, es de algunas decenas de casos por millón. Claro. Mientras que, por ejemplo, tener una trombosis relacionada a COVID en CTI es de 30%. Es decir, es nada que ver, incomparable. Incomparable. Y después, además, como se ajustó la edad en la que se administró, el riesgo cayó prácticamente a nada. Se hicieron los ajustes que eran pertinentes, exacto. Para que no significara un riesgo para quienes se daban ese tipo de vacuna. Y ahí, hablando de números, ¿tenemos números acá en nuestro país? Bueno, esa es una pregunta difícil, porque Uruguay no tiene sus propios números. Nosotros, desde el Hospital Universitario, el Hospital de Clínicas, pero además en conjunto con numerosas instituciones, porque la verdad que esta es una preocupación que a grandes grupos de médicos inquieta, y muchas instituciones públicas y privadas están trabajando en esto. Esperamos tener datos a corto plazo, pero utilizamos los datos globales. Son como alrededor de 600.000 casos anuales en Estados Unidos. Y siempre decimos, la trombosis o las enfermedades relacionadas a trombosis son causa de muerte en 1 cada 4 personas. Es decir, que es alta la incidencia y el impacto de la trombosis. Totalmente. Y es prevenible, que es lo que queremos hacer hincapié. Bien, ¿y cómo se previene entonces? Bueno, justamente, por un lado,
en mejorando los hábitos. Siempre que se puedan tener hábitos saludables, todo son lo que podamos, súper bienvenidos. Sí, mantenernos en movimiento, como decíamos, la pandemia también tuvo eso, estuvimos mucho quietos, estamos muy quietos frente a las pantallas, conectados todo el tiempo, hay que moverse. Y por otro lado, bueno, mantenerse bien hidratado, evitar el cigarrillo. Por ejemplo, en el consumo de anticonceptivos, etcétera, consultar a su médico. Son medicamentos que generalmente uno toma por propia iniciativa. Hay que consultar al médico para conocer cuál es la mejor pastilla para su riesgo. Para el cuerpo, claro. Exacto. Y después, cuando ingresa al hospital, si tiene la necesidad, es muy importante que le pregunte a su médico cuál es su riesgo. El médico puede evaluar mediante escalas, scores, cuál es el riesgo de cada paciente al ingresar al hospital y establecer la necesidad de administrar medicamentos preventivos o algún tipo de medida mecánica para impedir o prevenir la trombosis. ¿Hay alguna señal que alguien que no es médico, o sea, la propia persona, pueda verse y pueda decir, bueno, puedo tener cierto riesgo o puedo estar en una situación medio límite? Sí, bueno, por un lado, si uno suma, ¿no? La edad, lo que decíamos, el sobrepeso, mucho sedentarismo, esas son ya cosas que empiezan a pesar. Si además contrae una enfermedad, ya sea aguda o crónica, todo eso se va sumando. Es decir, que eso hay que preguntarlo. Hay en la página de la ISTH hay información para el paciente y de alguna manera hay escalas que uno puede automarcar y estimar cuál podría ser su riesgo. Pero lo más importante es conocer esa posibilidad y capaz que conocer los síntomas también para consultar precozmente. Bien, ¿y los síntomas cuáles pueden ser? Y bueno, tienen que ver con esto que decíamos del stop de la circulación, ¿no? Si en una pierna se detiene en la circulación sanguínea hacia arriba, lo que va a pasar es que hay acumulación de líquido por debajo, así que la pierna se va a hinchar, se va a poner roja, dolorosa, con sensación de empastamiento. Es una hinchazón que no retrocede, ¿no? Como a veces ponemos las piernas en alto, no, es una hinchazón fija y que va en aumento. Es decir, que eso tiene que obligar a consultar. Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque eso lo podemos ver nosotros. Exacto, digamos. Es visible. Es visible, sí. es visible. Y si impacta en el pulmón, bueno, realmente ahí puede haber falta de aire que se instala bruscamente, el paciente se siente agitado, hay palpitaciones, puede haber dolor en el pecho, puede haber expectoración con un poquito de sangre, incluso puede perder el conocimiento, ¿no? Y como decíamos, puede ser una situación de gravedad, ¿no? Bien, ahora voy a hacer una pregunta que capaz que no tiene absolutamente nada que ver, pero son dos palabras que me parece que están conectadas. La trombosis con la trombofilia. ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra? No hablamos de eso. Hay que imaginarse que para que la sangre circule, tienen que estar bien la pared de los vasos por donde circula, tiene que estar bien, digamos, la velocidad de flujo, por eso decimos hidratado, moverse, etcétera. Y después tiene que estar bien la propia sangre. Claro. Es decir, que la sangre no tenga factores procoagulantes que lleven a la trombosis o que contribuya a la trombosis. La trombofilia es un término que surge alrededor de los 90 y a propósito de que se descubren lo que son los propios anticoagulantes. Nosotros, para mantener nuestro balance entre sangrado y coagulación, tenemos nosotros mismos anticoagulantes que decimos fisiológicos que circulan. Si por alguna razón esos anticoagulantes no se producen en la cantidad adecuada, como por ejemplo congénitamente podemos no generar adecuadamente esos anticoagulantes, serían un factor de riesgo para trombosis. Claro. Eso, que es la trombofilia hereditaria, durante mucho tiempo tuvo como un fuerte impacto porque se trató de explicar mucha trombosis por ese lado. Con los años se ha visto que es un factor más. Es decir, es un elemento más de donde partimos. Si una persona tiene trombofilia, el umbral para generar una trombosis está más cerca, tiene un riesgo más. Es decir, si además fuma, además toma anticonceptivos, es más probable que tenga una trombosis que una persona que no lo tenga. Que la trombofilia lo que hace es la propia sangre de la persona no genera esos anticoagulantes, entonces se coagula. Exacto. Y eso puede llegar a generar estos trombos que exactamente, forman... pero no en forma claro, ahí general, es como extrema. ¿no? Exacto, pero extrema.
Y es algo que en general se hereda, es una enfermedad Se hereda. hereditaria. En general las familias conocen este tema, saben porque en la familia ha sucedido. Los parientes de primer grado han tenido historia de trombosis o son trombosis que se presentan en pacientes muy jóvenes, al contrario de lo que decíamos, por ejemplo, Claro. que aumenta con la edad. Eso es como lo normal. Si un paciente muy joven tiene una trombosis y no hay factores de riesgo que la hayan provocado, podemos pensar que puede tener una no sé, trombofilia capaz que no, pero en hereditaria. algún momento leí que, por ejemplo, en niños chiquitos, Bueno, exacto. que de repente se hacen un machucón y no se les va el machucón, ¿no? ¿Eso puede ser una señal o No, más o menos? los machucones Sí. tienen más que ver con los eventos de sangrado, más que con Bien, trombosis. bien. Si se produce una trombosis en un niño y no hay nada intercurrente, no está cursando una enfermedad grave, no tiene un catéter puesto, porque eso también, una vía, esas cosas contribuyen a la trombosis, probablemente tenga un componente hereditario. Bien. Los machucones o los sangrados fáciles en los niños también son hereditarios, pero es hacia otras lado. enfermedades. Que no vamos a hablar de temas, sino vamos a entreverar. Exactamente. En realidad tenemos que ir redondeando, pero me gustaría que lo nombraste así como por arriba, que me cuentes un poco más sobre la ISTH. Ahí está. ¿Qué es? Bueno, la ISTH es la Sociedad Internacional, por sus siglas en inglés, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis. La trombosis, la hemostasis es la que se ocupa de toda la parte de sangrado, por eso esta sociedad vincula las dos complicaciones, digamos. Y bueno, está formada por múltiples miembros de varios países de todo el mundo, ¿no? Nosotros en Latinoamérica, varios países formamos parte de la ISTH, estamos muy contentos de eso y queremos que Latinoamérica sea visible en el mundo porque generamos mucho conocimiento, pero a veces quedamos aplastados por las grandes potencias. Otras, claro, por supuesto. Y bueno, acompañamos también desde el Comité Ejecutivo del Día Mundial de la Trombosis. Somos varios los latinoamericanos que trabajamos allí, México y Brasil también trabajan muy activamente, tenemos compañeros de Argentina que estamos trabajando en esto de promover el conocimiento de la trombosis, que la gente se vuelva proactiva en cuanto a su prevención y que los hospitales, en donde se produce el 60% de las trombosis, también sean zonas, como nosotros decimos, libres de trombosis, es decir, que podamos no tener complicaciones de este tipo. Porque aparte, en realidad, el 60% de las trombosis se presentan en hospitales, es hasta llamativo, porque si hay en un lugar donde me imagino que puede ser algo que se pueda prevenir, Exacto, es en un hospital, ¿no? Exacto. Está en relación a la hospitalización, Bien. porque no es solo durante el periodo de hospitalización, Claro. muchas veces es posterior. Bien. Entonces tenemos que tener la posibilidad de prevenirla, ni que hablar. Muy bien, Eso bueno. tiene que ser así. Muchísimas gracias, Cecilia y Guillermo. Mañana, Día Mundial de la Trombosis. Me imagino que el objetivo principal es justamente promover Exacto. el conocimiento y la prevención de que es algo completamente prevenible, las trombosis, y que aparte ataca más a mujeres que a hombres, pero que estamos todos en la posibilidad, digamos, en Exactamente. el ojo de la trombosis. Tal cual, por eso decimos ojos abiertos a la trombosis. Muy bien. En este caso es el eslogan de este año. Perfecto, Así que, mira, ni sabía y ¿viste? le Quedó tiré el pie. bárbaro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, un gusto. Nosotros nos tenemos que ir a una tanda breve, pero quédate por ahí que todavía queda muchísimo más día a día junto a vos. Don't ask why, don't be shy, shy, shy. La 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 la.